Memorias de la Comunicación. Un podcast de entrevistas a investigadores e investigadoras del campo de la comunicación en América Latina. Sus voces, los textos y contextos, sus trayectorias, las tradiciones que relampaguean en nuestro presente. Pioneras, capítulo 6. Entrevistamos a Fátima Fernández Crislib, investigadora mexicana pionera en los estudios de comunicación en América Latina. Aquí nos cuenta sobre sus inicios en la carrera de Ciencias y Técnicas de la Información en la Universidad Iberoamericana y su posterior paso por la UNAM. Nos relata sus trabajos y vínculos académicos en torno al desarrollo de las políticas nacionales de comunicación, junto con colegas de toda América Latina durante los años 70. Su participación en la creación de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, donde fue su primera presidenta. En sus primeros trabajos aborda la historia de la prensa, la radio y la televisión, las políticas comunicacionales desde la Revolución Mexicana hasta el entonces gobierno de José López Portillo, y denuncia tanto la ausencia de libertad de expresión como la presencia imperialista en la conformación del sistema de medios mexicano. Bueno, para comenzar justamente por el principio, y si querés contarnos un poco cómo fueron tus inicios, cómo fue que eligiste estudiar la carrera de Ciencias y Técnicas de la Información ahí en la Universidad Iberoamericana, cómo fue que te acercaste a los estudios de comunicación, que en ese momento, bueno, no lo estaban llamando comunicación quizás. Bueno, estamos hablando de finales de los años 60, o sea, yo pensaba estudiar la carrera de filosofía y entonces tenía el área previa a entrar a la universidad era humanidades clásicas, ¿no? Latín y griego y todo eso. Y yo estaba muy contenta, dije filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde mis papás habían estudiado. Mi papá había estudiado arquitectura, mi mamá biología, o sea, eran de la UNAM. El caso es que un día una amiga mía me dijo, ¿y de qué vas a vivir? La típica pregunta, ¿no? Siempre vas a dar clase, qué aburrido. Y entonces dije, ay, sí, qué aburrido. Y entonces, pues me quedé dando vueltas y sin saber qué hacer. Pero otra amiga muy linda me trajo el catálogo de carreras de la Universidad Iberoamericana, a donde yo no pensaba entrar, porque pues, éramos 10 hermanos. Entonces, en aquel momento éramos 9. Mi mamá parió todavía ese año. Pues había que pagar escuelas y la Iberoamericana pues era cara y la UNAM no costaba. Y entonces yo pensaba entrar a la UNAM, pero esta amiga me dijo, es que en la Iberoamericana los jesuitas armaron en el año de 1960 una carrera espléndida. Leo las materias y durante 10 semestres se cursaba filosofía. Dije, pues aquí estoy, ¿no? Filosofía, pero además todo lo otro. Era una carrera en aquel entonces realmente muy ambiciosa, muy bien armada, con mucho fondo, y muchas materias las impartían los jesuitas, las humanísticas, y las más técnicas buscaban profesores en todas partes, y se armaba una batería enorme de materias y de buenos maestros. Me acuerdo que el primer semestre que llevábamos 17 materias, porque íbamos mañana, tarde y los sábados. Entonces por ahí se decía, si es materia la llevamos, seguro. O sea, era una cosa impresionante, pero al mismo tiempo era muy divertido porque era la conjunción de escuelas prácticamente particulares de hombres y de mujeres. Yo venía de un colegio de niñas, ¿no? Y un colegio católico, y entonces entrar ahí era igual, nada más que era con hombres y sin uniformes, pero la carrera de filosofía, las materias de filosofía eran realmente un sustento. Los jesuitas sentían que había que pensar por uno mismo, pero conociendo las distintas corrientes del mundo, ¿no? Y bueno, la variedad era pues mucha. Los 3 primeros años no había nada que escoger, se cursaban todos juntos, pero el cuarto y el quinto año sí tenías que escoger especialidades. Pues yo escogí televisión y periodismo, porque había publicidad y relaciones públicas y cine, había muchas cosas. Ahí, a la hora de tener maestros, no había maestros comunicólogos, ojo, no existían. Las carreras de comunicación no existían. En México, la primera carrera de comunicación, que no era de comunicación, era de periodismo, fue una escuelita que se llamaba la Septién García, fundada en el año de 49. La segunda fue la Universidad Veracruzana, donde un periodista dijo, hay que formar periodistas, 1950. Y la tercera fue la UNAM, donde creó la carrera también de periodismo. Entonces,
Esa era la formación básica, pero los jesuitas en el 60 ofrecen todo esto de medios de comunicación, pero con un documento muy fuerte, muy sustentado, ¿no? Donde era el intelectual, va a conocer lo que ha pasado en el planeta Tierra, pero además va a manejar las técnicas de comunicación, pero con una condición, la técnica sometida al espíritu. Bueno, yo dije, yo de aquí soy, esto es una maravilla y ahí me quedé. Entonces, así empecé, pero en el cuarto y el quinto año me tocaron maestros excelentes, eran directores de periódicos, eran gente que trabajaba en los medios electrónicos, entonces el menú de opciones era muy amplio. Pero en cuarto y en quinto había una característica, solamente ibas a la universidad por las tardes para que en las mañanas te emplearas en un trabajo. Y había un profesor americano que metía a la gente a Televisa, ¿no? A la empresa privada. Y yo sentía, porque traía una trayectoria familiar muy clara de vinculación con el ámbito político mexicano, con partidos políticos, y yo sabía de eso, pero en la carrera esa parte faltaba. Había muchísimas materias, pero muy poco sobre México. Entonces, cuando terminé los 3 primeros años, me inscribí en una carrera en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la Universidad Pública. Y entonces iba en la mañana a la universidad, a la UNAM, y en la tarde a la Iberoamericana. Y eso fue, para mí, fue muy provechoso porque satisfice mi gusto por la política y al mismo tiempo seguía llevando filosofía y tal, ¿no? Y cuando terminé la carrera, pues la tesis de licenciatura, la tesis de grado, fue un vínculo entre ambas cuestiones, los medios electrónicos y la política, ¿no? Y entonces, pues resultó muy buena la tesis, la verdad, no es que lo diga yo, pero llegó un editor y me dijo, oye, ¿te la publico? Pues sí, públicala. Yo no tenía esa aspiración en ese momento, ¿no? Si la Ibero era la escuelita privada de niños con un cierto nivel socioeconómico y un capital cultural X, la UNAM era México, tal cual, ¿no? En una etapa muy buena donde entraban de todas partes. Y entonces yo dije, esto es una maravilla y me quedé a hacer la segunda carrera ahí, luego hice la maestría, hice el doctorado, etcétera. Ahí me quedé. Me formé como socióloga también. Pero al inicio, esto hay que decirlo, al haber juntado por un lado lo político con lo comunicacional, yo empecé a escribir sobre eso en los periódicos y en las revistas y total, en América Latina pues se fueron enterando porque había bastante menos gente que ahora y los vínculos eran muy claros. Y entonces de Colombia me escribían, de Venezuela. En Venezuela había un núcleo muy bueno que capitaneaba, bueno, varios, Osvaldo Capriles, Elizabeth Zafra, claro, Pascuali, por supuesto. Entonces, Pascuali, que además fue un referente en mi vida muy importante, ahora digo por qué. Y el caso es que ellos, los venezolanos, con Pascuali a la cabeza, estaban muy avanzados en lo que era la Asociación Venezolana de Investigadores de la Comunicación. Y al mismo tiempo, en Colombia estaba Patricia Anzola, estaba Jesús Martín Barbero, y entonces se formó, y bueno, la Javeriana, que también impulsó muchísimo a la Asociación Colombiana, y entonces empezaron a escribir a México. Pero además, otra cosa, estamos hablando de los años en que México recibió muchísimos exiliados. En el año 73, 74, llegaron investigadores chilenos, uruguayos y argentinos. Entonces era un movimiento realmente fuerte, muy político y con demandas muy parecidas entre los países, porque nos pasaba lo mismo, con unos nombres, con otros nombres, pero las empresas, pero era el mismo, era un capital privado opacando al Estado Nacional, ¿no? Entonces ahí se formaron las asociaciones. Vos hablabas de esta formación, esta primera formación en la facultad, en donde el énfasis estaba en la filosofía, por supuesto, no la comunicación, etcétera, pero sí que había un enfoque vinculado con la prensa, la televisión, que era una ciencia técnica. Eran equivalentes, o sea, los dos enfoques, Santiago, estaban unidos. O sea, enseñaban cuestiones técnicas, pero lo subordinaban a una perspectiva político, ética, filosófica, sí, si se quiere. Sí.
Sí, correcto. Bien, y la segunda cuestión, que es quizá la que más duda teníamos, inclusive cuando estábamos relevando tus trabajos y todo, fue la sorpresa de esos primeros artículos que vos escribís muy temprano, en los años 70, sobre prensa, Sobre la televisión en América sobre la Latina. televisión en América Latina, y además algo que nos llamaba la atención, y ahora voy a ver si puedo redondear la pregunta, que es este cruce que vos hacés todo el tiempo entre, por un lado, lo económico, pero donde lo histórico y lo político están presentes todo el tiempo. En tus primeros trabajos, inclusive en los artículos que nosotros llegamos a encontrar del año 75, etcétera. Entonces, la primera pregunta es, casi la pregunta de curiosidad es cómo hacías por la edad que tenías, pero no, la segunda pregunta en realidad es, ¿cuáles eran tus influencias? Además de la formación, que imagino que obviamente esa formación jesuita es un paquete, ¿qué otras influencias, qué otras Bueno, lecturas estabas haciendo? las influencias venían de ambas universidades, que tenían visión del mundo muy diferente. La jesuítica, como ya lo dije, estaba interesada en todo lo que es el planteamiento general del mundo, la filosofía, el ser humano, el espíritu, ¿no? El espíritu en la UNAM no existía más que a través de Hegel y por otros lados. Pero en la UNAM, ojo, estamos hablando, yo entré a la UNAM en el año 71, ¿no? Después de haber hecho los 3 primeros años en la Iberoamericana. Ahí, el año 68 en México, que fue muy violento, estaba muy cerca. Y entonces había comités de lucha, había grupos muy fuertes peleando contra el Estado mexicano. Y en el año en que yo entré, hubo otra matanza de estudiantes, en el año 71, el 10 de junio, entonces eso, el entorno, se convirtió en una influencia descomunal. Y luego las lecturas, los maestros en la universidad, en la nacional, eran maestros formados básicamente en Francia, casi todos, o en Italia algunos. No había mucha influencia norteamericana, para nada. Algo inglés, pero muy poco. Era básicamente lo francés. Entonces, eso resultó, las lecturas de una y otra universidad eran muy diferentes, pero también si uno pensaba eran complementarios. Ahora, digo si uno pensaba porque yo de chica aprendí a pensar yo qué quería. Yo tenía un papá que era arquitecto, una mamá que era bióloga y que políticamente jugaban diferente. Entonces yo decía, este va por acá y esta va por acá y yo por dónde. Pero muy chica aprendí a pensar eso, ¿no? Entonces, ¿y yo qué quiero? Y luego, si uno pensaba, uno podía juntar ambas visiones y emprender su propia carrera. Entonces, lo que a mí me pasó fue que me doy cuenta de cómo está configurado el Estado mexicano y cómo los grupos radiofónicos y televisivos son un grupo de presión ante el Estado mexicano, habiendo ganado siempre desde los años 50 todas las batallas. Hacían lo que querían. Entonces dije, esto no puede ser. Entonces busqué en la UNAM, en la Universidad Nacional, autores que me hablaran de cómo funcionaban los grupos de presión, ¿no? Maynot, en Francia, cómo... y entonces empecé a ver en otros países qué pasaba. Dije, aquí también pasa eso, pero acá son mucho más fuertes los privados y son tremendos. O sea, en cada legislatura, cada vez que había cambio y había votaciones, siempre quedaba alguien, un miembro de la empresa, como legislador. Yo dije, no, estos son los enemigos a vencer. Hay que reforzar al Estado mexicano, ¿no? Entonces creamos la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación en el año de 1979, al mismo tiempo que ya existía la venezolana y la colombiana. Y luego se formó un poquito después ALAIC, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, y entonces ahí se hizo globalmente como un grupo académico muy consistente y muy vinculado entre sí. O sea, yo viajé N veces a Venezuela, a Colombia, bueno, fui a Chile también. En Chile las condiciones eran diferentísimas, porque Chile, bueno, pues estaba el golpe del 73, ¿no? Entonces, sin embargo, ahí tenían otras características. Me acuerdo, Giselle Munizaga se llamaba, la presidenta de la Asociación Chilena, muy calladitos, no podían decir muchas cosas. En Argentina tampoco. Bueno, en Argentina en el 74 empezaron a llegar profesores de Argentina que se quedaron ya muchos años aquí en México, ¿no? Entonces, todo eso nos fue capacitando, fue alzando las antenas de lo político, pero a mí no me interesaba ni volverme política, ni volverme
una persona pública ni nada de eso. Yo lo que quería en el fondo de mi ser era usar los medios de difusión para que esas desigualdades que existían en México, que siguen existiendo, ¿no? Tan grandes, la falta de educación, de recursos, la pobreza extrema, todo eso fuera aminorándose poco a poco y la gente pensara, esa era mi intención. En vía de mientras hubo que pelear mucho y entonces resultó que la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación empezó a dar su punto de vista en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, diciendo nosotros pensamos esto y la legislación está mal en esto. Pero entonces la empresa privada saltó, desenvainó la espada y nos veía como los niños guerrilleros de las universidades que estaban diciendo cosas muy sensatas. Porque yo había entrevistado, por ejemplo, a los que habían hecho las leyes en los años, a principio de los 60 y que estaban vivos. Yo tenía 20 y poquitos años y ellos tenían 60. Entonces tenían la memoria fresca y los documentos. Me fueron dando documentos y yo empecé a escribir. Y escribí mucho en prensa, escribí pues la tesis de licenciatura, que era demostrar que habían actuado como grupos de presión en esta y en todo documentadísimo. Entonces en el gobierno y en las empresas dijeron, ¿qué es esto? Pues sí, porque no había esa unión de los dos puntos de vista no se había dado. Y ahí seguimos y entonces la AMIC, Asociación de Investigadores, se volvió un referente muy fuerte más allá de la academia. De hecho, yo eran cada 2 años, hicimos en los estatutos, había que cambiar al presidente, ¿no? Y entonces yo terminé los 2 años y había una cantidad de gente que ni conocíamos que quería ser el presidente. Fuimos dándonos cuenta que íbamos a ser infiltrados si no nos defendíamos, ¿no? Fue muy interesante, fueron épocas así como de vértigo. Y luego, bueno, más incidentes, porque además éramos plurales, no éramos pura gente de izquierda o de centro, no, había de todo. Es más, invitamos a un representante de la empresa Televisa y formó parte del primer comité ejecutivo. Ahí nos curtimos, ahí entendimos bien cómo se hacía política en la vida cotidiana, porque lo invitamos y entró y participó y a los 3 meses nos dijo, yo ya les ayudé a fundar su asociación, ahora ustedes me van a ayudar porque va a venir la ICA, la International Communication Association de Estados Unidos, y vamos a tener en Acapulco un evento internacional y entonces ustedes me van a ayudar a mí. Y yo dije, espérame, International Communication Association, y nos pusimos a buscar. Entonces encontramos nombres tremendos y empezamos a leer El capitalismo del Pentágono de Seymour Melman, que hablaba de cómo en la época de Eisenhower las universidades norteamericanas empezaban a vincularse con el aparato de Estado y dijimos, no queremos eso. Pero esto jalaba la prensa y entonces la prensa empezó a meterse por ahí. Todo esto fue dejando huella. Pues a partir de ahí, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación siempre tenía un pie puesto en la academia y otro en la política. Pero vino el NOMIC, ¿no? El Nuevo Orden Informativo Internacional, y los chilenos que llegaron a México, Juan Somavía, Fernando Reyes Mata, era gente que venía de estar con Gabriel García Márquez, con todos los grandes de la comunicación. O sea, traíamos una capacitación y una actualización sorprendente, ¿sí? Y por eso fue el sendero de los años 80. Todos estos trabajos que estaban realizando en ese momento y demás, ¿bajo qué título le ponían? Digo, ¿en qué perspectiva se ubicaban? ¿Le daban algún nombre? Te lo pregunto porque, por ejemplo, cuando entrevistamos a Elizabeth Fox, ella nos contaba que al principio, cuando hacía todas estas investigaciones, no es que lo llamaban de alguna manera, no lo llamaban economía política de la comunicación, sino estaban como empezando a hacer estos primeros trabajos, leyendo muchas veces reglamentaciones, leyes y demás, en un campo que era como totalmente nuevo, fértil. Todo esto le llamamos en todos los países políticas nacionales de comunicación. Así le llamamos al tema. Que eso abarca, era un gran paraguas y ahí cabían los medios y cabía la parte política y cabía la reglamentación. No, cuando vos hablabas de los vínculos con las diferentes asociaciones, ¿no? Con la colombiana, que nombraste también a Pascual y en Venezuela, no sé si Beltrán también. ¿Qué era lo que estaban gestando ahí o cuáles eran las conversaciones que estaban teniendo, las lecturas en común, si compartían lecturas en común?
había poca bibliografía, debo decirte. Por ejemplo, alguien que no paraba de publicar y de viajar y de tocar en nuestras puertas era Armand Matelat. Yo le compré el boleto mucho rato, pero después ya dije, no, vamos a hacer un poquito de distancia porque ya nos estaban poniendo una etiqueta horrible que era los matelartistas denuncistas. O sea, no, dije, no, eso no estamos. Estamos tratando de ver cómo están las cosas y dónde está el capital y dónde hay que rebanar un poco para equilibrar nada más, ¿no? Matelar tiene una influencia fuerte y sus libros se leían de una manera descomunal. Antes del Pato Donald había sacado Comunicación Masiva y Revolución Socialista. Bueno, no, pues era como la guía. Pero después en el momento que empezábamos a trabajar, nos dábamos cuenta que los sistemas políticos en cada país de América Latina se habían formado de diferente manera. Por ejemplo, nosotros nunca tuvimos otra televisión al principio que no fuera la privada. Y en Chile, la televisión surge pública, al principio educativa y tal, ¿no? Entonces, no podemos, aquí no es equiparable el caso. Vamos a ver las especificidades de cada país. Veíamos las diferencias y las semejanzas. Otra discusión era con qué orientación teórica vamos a hacer esto, porque en las universidades públicas mexicanas, pues empezó a entrar todo el materialismo histórico, ¿no? O sea, yo misma venía de la Iberoamericana y yo de marxismo no sabía nada, pero tuve que estudiar para mi carrera de sociología. Entonces empecé por lo fácil, ¿no? Pues por las obras históricas de Marx, el 18 Brumario, la guerra civil, la lucha de clases, todo eso que entendía yo bien, para pasar después a lo otro. Y eso me permitía a mí, porque yo traía la formación de la Ibero, me permitía funcionalismo y acá y esto. Había que pensar en qué momento se hizo esta teoría, quién la hizo y para qué. Entonces me decían, eres una ecléctica. Ay, pues no sé qué sea eso. Pero sí se puede vincular una cosa con la otra, ¿no? Siempre y cuando tú lleves la batuta y tú marques el hilo conductor, ¿no? Entonces, contestando tu inquietud, leíamos lo poco que había, filosofía, economía, sociología, y si algún sociólogo que lo sabía se metía un poco con los medios, lo agarrábamos y lo exprimíamos hasta que salía todo, hasta que empezó a haber ya muchísima bibliografía en los 90. En un momento que vos contabas estas reuniones de la Asociación de Investigadores Mexicanos, sobre todo en el diálogo, la polémica con el representante del mercado de Televisa, vos decís en un momento, salió el tema de Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasa acá? Como si de la mirada muy focalizada en el Estado mexicano y en la relación del Estado mexicano y los medios, apareciera otro personaje que estaba por encima de México y de nosotros, de todo lo que estamos acá, que es Estados Unidos. Entonces ahí la pregunta un poco es sobre la cuestión de la dependencia, el imperialismo cultural, un concepto que fue como muy clave en todos esos años 70 y que marcó muchas investigaciones, inclusive las tuyas. Esa era una línea muy fuerte, la teoría de la dependencia. Y ahí del Cono Sur llegaron también muchos textos. Y luego llegaron también muchos exiliados que no eran comunicólogos, sino que eran sociólogos, politólogos y muchos expolíticos y exfuncionarios de gobiernos chilenos y argentinos. La teoría de la dependencia venía muy fuerte de allá porque se habían dado cuenta de a qué punto en Chile había influido un órgano como el Mercurio. Luego existía la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no? Fundada en Nueva York. Y entonces, claro, es que son aliados de acá porque la CIP tuvo que ver con el Mercurio y apoyaron en contra de Salvador Allende, etcétera, ¿no? Pero también buscábamos en el panorama norteamericano algún aliado, y lo había, y lo hubo, Herbert Schiller. México era un centro de recepción de información privilegiado. Había muchísima libertad y mucha cercanía con los Estados Unidos y más o menos cercanía, por lo menos Colombia y Venezuela. Entonces, geográficamente nos fuimos bendecidos, pues, ¿no? Pero respondiendo a eso, sí, la teoría de la dependencia jugó mucho ahí. Pero poco a poquito, con Jesús Martín Barrero, ahí fue el giro de los medios a las mediaciones. ¡Ay, cambio de lugar! Vamos a meter el Zoom en las mediaciones. A ver, las clases populares, ¿cómo se expresan? Entonces ya la teoría de la dependencia no importaba tanto. Había para todos. Entonces nadie se peleaba.
En la MIC no era de que acá los de izquierda y los de derecha, eso no existía. Era por corrientes, era por autores, era pensando, era dialogando hasta donde se podía. Pero luego, como nos pasó a nosotros, como a muchos países de América Latina, pero a nosotros yo lo tengo muy marcado, cuando llegan los sistemas de evaluación norteamericanos a México, ¿no? Ajá. Pura. Entonces, a ver, ¿en dónde estás ubicado? Exactamente, ¿cuál es tu línea de investigación? No, pues yo tengo varias. No, eso no se puede aquí. ¿Quieres ser evaluado? Una línea. Ahí estamos hablando de los años 90, Fátima. Estamos hablando del final de los 90, principios de los años 2000, hace 25 años. Si no me equivoco, fue el primer sistema de evaluación 84 en México por el organismo, el CONACYT, el Ciencia y Tecnología. Pero después de eso, las propias universidades hicieron sus sistemas de evaluación. Acá en Argentina es, a partir de 1995 se crea la CONEAU, que es un organismo similar, digamos, de acreditaciones, de validaciones. Sí. Cuando revisamos tus trabajos, inclusive cuando vimos algunas entrevistas que te han hecho, aparece una mención, y después no pudimos encontrar más información sobre eso, de tu intervención en los medios. Si bien tu formación, por lo menos cuando uno la lee desde acá, como la leíamos con Yamila, la vemos como la de una académica, para decirlo así, vemos que ahí también tempranamente hubo una zona directamente vinculada con el periodismo y con medios que a nosotros nos resuenan mucho. Quiere ser Excelsior, La Jornada, son diarios importantes de México y que representan un sector político, si se quiere, vinculado a lo que acá en Argentina diríamos progresismo. A ver, yo te contesto. Lo primero sí fue efectivamente el periódico Excelsior, porque el señor director del periódico, don Julio Scherer García, era mi maestro en la Universidad Iberoamericana. Entonces, los buenos trabajos los publicaba, ¿no? Entonces uno se esmeraba para que le publicara a don Julio, ¿no? Cuando se le da el golpe muy fuerte para sacar a Julio Scherer, sale del periódico Excelsior y funda la revista Proceso. En esa revista yo escribí muchísimo. Luego, hay una diferencia ahí con la gente, se funda en 1984 La Jornada y yo le entro con todo. Yo fui al consejo de administración, al consejo de accionistas, al consejo editorial, o sea, me metí muchísimo sin descuidar mi academia, que era mi trabajo central, pero construí el periódico La Jornada. Y después el 1+1 también radio. Entonces fui a tocar la puerta a Radio UNAM. Queremos hacer un programa. ¿Tú quieres ser la productora? Sí, yo quiero ser la productora. Entonces organizaba cada 8 días el programa y entonces invitábamos a gente de muchas facultades y resultaba una cosa maravillosa. Y luego pasó el tiempo y en el año 92 el rector de la UNAM, el rector Sarucán, me invita a dirigir TV UNAM. Entonces fui directora de la televisión universitaria. Y luego ya después de eso, bueno, en el Canal 22 me invitaron al Consejo de Administración. O sea, todo ese tiempo estuve muy vinculada a los medios. Y yo seguía creyendo que eran vehículos. Ya no lo creo ahora. Ya creo otras cosas. Que eran vehículos para la transformación. Con lo que estamos viviendo ahorita digo, hay que repensarlo todo. Pero yo te decía hace rato que Pascuali fue un referente importante, porque en el año 2007, si no me equivoco, Pascuali vino a una reunión de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación en la torre grande, Torre de Humanidades de la Ciudad Universitaria, y entonces la presidenta de entonces me invitó a hablar. Y yo no sabía, yo me revolcaba en la duda como almeja con limón, porque yo no sabía si decir lo que yo pensaba o decir lo que el público quería escuchar. Y entonces dije, no, pues tienes que decir lo que tú estás pensando. Entonces dije, pues gracias, todo lo que sea, con mucha educación, pero dije, a mí no me interesa ya este asunto. ¿No? ¿Por qué no me interesa? Porque hemos descuidado la comunicación humana. Y entonces recordé que el día de la fundación de la MIC, el 24 de abril del 79, llegó alguien y me dijo, oye, en tu discurso dijiste muchas cosas, pero no hablaste de la comunicación humana. Me acordé mucho de eso, me quedé pensando, pero yo dije, ¿cuál comunicación humana? Si aquí estamos ahorita en guerra, hay que moverse políticamente. Pero con el tiempo yo fui juntando materiales y reflexionando a la luz de mis propias vivencias sobre la comunicación humana,
Y entonces me levanté y dije exactamente lo que yo pensaba. Y entonces Pascuali, que estaba en la sala, se sentó y me escribió un mensaje que tengo guardado que dice: Fátima, eso que tú quieres hacer no se llama así nada más como tú estás diciendo, comunicación humana. Eso tiene un nombre técnico y se llama comunicación intersubjetiva. Y yo te invito a que fundes un grupo de investigación dentro de la MIC con eso. Y lo fundamos, Marta Rizzo y yo. Y entre las dos hicimos el grupo de comunicación intersubjetiva de la MIC y hasta la fecha resiste. Entonces, contestando a tu pregunta, fue una época muy grande, muy amplia, muy larga de mi vida en los medios, sobre los medios, y después un repliegue en donde yo estoy fascinada porque nadie me busca, nadie quiere mi opinión y yo soy muy feliz. Salvo Sí. ahora que te venimos nosotros de Argentina. Bueno, lo que pasa, bueno, en parte nosotros, todo nuestro trabajo también en la propia facultad, nosotros con Yamila trabajamos acá en la UBA, en la carrera de comunicación, en una materia que pretende hacer una historia de las tantas posibles de los estudios de comunicación en América Latina. Y una de las cosas que vemos es que a veces no se lee hacia atrás, ¿no? Se lee mucho. No. Entonces, y nosotros siempre decimos medio en serio, medio en broma, que se pierde mucho, porque es constante. Cada vez que enfrentamos o abordamos algún momento, o en el caso concreto tuyo, digo, cuando empezamos a leer tus textos, teníamos noción. Cuando empezamos a trabajar, habíamos leído algún texto tuyo en algún momento, pero nunca lo armamos demasiado. Cuando nos sentamos a leer, encontramos algo sólido, una perspectiva que inclusive hoy todavía sigue resonando. Quiero decir, hoy se puede inclusive decirle a los que trabajan en esta zona de lo que hoy llamamos economía política de la comunicación, que lean más de historia o que lean más de política, porque a veces son muy, lo digo bien, son analfabetos, quiero decir. Entonces te encontrás con textos pobres. Santiago, hay cosas de mucha calidad de esa época. Muchísima. Yo no sé si ustedes tengan la colección, yo ya la regalé, si no se las ofrecería, de la revista Telos, la revista española de la Telefónica. Yo fui corresponsal de ellos y escribimos bastante. Y luego también en los cuadernos de comunicación de ALAIC hay muchos materiales con historias del momento, porque muchos fueron años 90, ¿no? Claro. Con calidad, o sea, no a cualquiera le publicaban, había que tener investigación atrás, ¿no? No era de opiniones nada más. Pero ahí hay cosas muy rescatables en materia de dónde venimos. O sea, primera mitad del siglo XX no existía esto, ¿no? En ningún país de América Latina. Todo arranca en la segunda mitad con periodismo, en el caso de México se transforma con la Iberoamericana y en los 70 viene el boom de carreras de comunicación, ¿no? Aquí termina la entrevista a Fátima Fernández Crisliv. Sumamos la voz de otra pionera para seguir contando la historia de los estudios de comunicación en nuestra región. Memorias de la Comunicación es un podcast destinado a estudiantes, profesores, periodistas y a quienes sientan curiosidad por conocer qué hicieron y qué hacen los estudios de comunicación en Argentina y América Latina. Este capítulo forma parte de la serie Pioneras. Fue ideado y producido por Yamila Herán y Santiago Gándara. La postproducción estuvo a cargo de Emilio Carbone.